Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 7 de noviembre. Hoy vamos a conversar, vamos a tener una entrevista diferente y creo que la vamos a gozar porque vamos a poder conocer no solamente al personaje que me acompaña esta noche, sino una trayectoria de vida hasta el día de hoy, que por supuesto tiene episodios tremendamente interesantes y que les sugiero, digamos, que no se aparte el televisor y pueda conocer. Yo creo que vale mucho la pena conocer la vida de mi invitada de esta noche, María Isabel Rodríguez, que está cumpliendo 95 años. Buenas noches, María Isabel. Muchas Bienvenida. gracias, muy buenas noches. Es un gusto tenerla aquí. Igualmente volvernos a encontrar en este Pues sitio. sí, vamos a hablar de todo y seguramente va a ser una de las entrevistas más interesantes que puedo tener. Vamos a saludar con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, 95 años cumplió hace poquísimos días, lo está entrenando los 95, se le ve perfectamente bien, siempre con esa fuerza que ya quisiéramos mucho, que somos mucho más jóvenes, tener. Ella tiene una fuerza increíble, me consta, porque la vi por mucho tiempo, fuimos parte todos los jueves de un programa, y conozco la fortaleza de la doctora María Isabel Rodríguez, 95 años, la primera mujer médico del país, la primera rectora del país. Tenía, no sé si tiene más ahora, 9 honoris causa otorgadas por diferentes universidades del mundo. Ha sido asesora de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Ha publicado en español e inglés más de un centenar de artículos en ciencia y educación. Ex ministra de Salud, actualmente es asesora en materia de educación y salud del presidente de la República. Si ustedes no sabían, viuda, no tuvo hijos. Muchos preguntan, ¿y tiene hijos María Isabel? No, no tiene hijos. Cuando uno se casa ya fuera de tiempo, ya eso no es posible. ¿Sí? ¿A qué edad se casó? Ya se casó mayorcita. ¿Sí? Ya como después de los 60 años, más después de los ¿A 60 años se casó? Sí, claro. ¿Y el marido le duró poco? Me duró 5 años. Poquito. Sí. Mire, doctora, y usted se casó. No fui yo la culpable. Usted no fue la culpable, no. Doctora, y usted se casó a esa edad porque usted empezó una carrera maratónica, ¿no? Y no solamente aquí, sino que en diferentes países de América Latina, estuvo en Washington bastante tiempo, o sea, una vida bastante fuerte. Sí, en México también pasó mucho tiempo, uno de sus mejores tiempos lo pasó en México. Casi después de todo ese alboroto y de ese retiro fue que nos casamos, porque yo nunca hubiera querido interrumpir muchas de las cosas que tenía que hacer, siempre tenía algo que hacer. Y eso impidió que nos pudiéramos casar antes. Entonces, lastimosamente, cuando llegamos a casar, habían pasado casi todas esas cosas que usted ha mencionado. Ajá. Y todavía estaba yo de consultora de la Organización Panamericana de la Salud cuando ocurrió el fallecimiento de él. ¿Y su marido es salvadoreño? Es salvadoreño, pero con una carrera en el campo de la salud pública muy importante que lo llevó a ser subdirector de la Organización Mundial de la Salud, precisamente. Ah, no me diga. Sí. Así es que... o sea que hasta casadas hablaba de ciencia, de salud, de educación. Y de muchas otras cosas. Y de muchas otras cosas también. Doctora, claro. Usted fue la profesional mujer cuando ser mujer y profesional era difícil y no eran muchas. Claro. Eran pocas. Sí. ¿Difícil? Pero yo he tenido mucha suerte en la mención, porque se me ha mencionado como la primera mujer médica del país, y no fui la primera, sino la tercera. Ya. Es decir, pero de todas maneras
estábamos sometidas a las mismas dificultades, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Pero usted es de la primera generación de donde había mujeres ya en la escuela de medicina. Bueno, había pasado lo siguiente, que la segunda médica, creo yo, la primera, pasó mucho tiempo, tardó mucho tiempo en graduarse. Ah. Entonces no se habían graduado en el tiempo que les tocaba graduarse y por eso casi nos graduamos juntas, con la segunda mujer el mismo año. Entonces nos graduamos juntas, pero no porque hubiéramos empezado juntas, sí, porque hubiéramos empezado con periodos largos entre nosotros, sino porque a ellas les tocó que se cumpliera con una teoría o una posición que tenían algunos médicos en aquella época, porque recuerdo que para mi primer examen de anatomía, el examen era un debate público, ¿verdad?, en el que uno tenía compañeros viéndolo y era muy duro. Pero eso no era tanto. ¿Por qué un debate público? Porque los exámenes eran públicos. Pero cuando yo quise entrar a la Facultad de Medicina, el decano me mandó a llamar. A nadie llamaban, pero la secretaria se asustó porque me dijo, a nadie llaman aquí, pero te han llamado a ti. Bueno, yo llegué. Pero una de las cosas que me dijo el decano, que era para qué quería estudiar medicina, que una mujer tenía muchas cosas que hacer en el hogar, muchas cosas que tenía que la cocina, los niños y todas las cosas. Las mujeres aquí no tienen lugar. Y recuerdo que me dijo una cosa que me quedó impregnada en mi mente y en la capacidad de estudiar tal vez. Me dijo, mira, aquí las mujeres las quebramos en el primer año. Wow. Anatomía no la pasan. Entonces, ¿para qué vienen a hacer aquí? ¿Para qué vas a estudiar medicina? Y entonces eso ningún profesor de esta época lo haría, ¿verdad? Por supuesto. No se atrevería incluso a hacerlo. Pues entonces él me hizo una serie me enumeró una serie de dificultades que podrían impedir que yo entrara a la escuela de medicina. Cuando terminó todo su discurso, yo ya me despedía de él y me dijo, bueno, vas a pasar a retirar la solicitud de admisión. No, le dije. ¿Por qué va? Porque yo quiero estudiar medicina. Ya entonces el señor entró. ¿Tuvo oportunidad de verlo posteriormente ya graduada? No, era uno de esos señores muy arrogantes, seguramente. Arrogantes y que no se acercaban a un estudiante. ¿Y era difícil ser médico en una sociedad que a lo mejor tampoco estaba preparada para que, mire, le mando a la doctora en vez del doctor? Y muchos dirán, no, mejor mándeme un doctor, no me mande una doctora. Es posible, pero yo no lo observé. Ya. También es cierto que las propias mujeres continuaron llamándose doctor. Ya. Tenían esa tendencia. Y decía, ¿A usted le parece correcto el término doctora, no doctor? No, doctora, yo lo usé desde mucho tiempo, pero en muchos lugares, yo incluso ya graduada, fui a muchos sitios a hacer una ponencia o algo, y decían, me presentaban como el doctor fulano. Sí, yo insistí. Doctora, siempre. usted decidió entregarse el 1000% a su carrera. Así es. Y después la fue ampliando a otras cosas como la salud, la educación, perdón. ¿Nunca pensó que estaba dejando su vida de lado? No, porque la medicina en todos sus aspectos y las carreras conexas me dieron una gran satisfacción. Yo siempre he dicho, y los compañeros son testigos de eso, que siempre cuando me dicen cuál es la canción que quiere que le toquen, siempre digo gracias a la vida, porque realmente tengo mucho que agradecerle a la vida. ¿Le gusta la canción de Violeta Parra, Gracias a la vida? Me encanta. Está cumpliendo 100 años en este momento, sí, este año. Sí. Por algo será. Sí. Algo será no, pero 100 años de que nació.
que nací. Ella falleció hace muchos años atrás. Sí, pues sí, claro. Sí. Es un gusto ¿Le recordarla. da gracias a la vida? Que me ha dado tanto. Doctora, ¿usted alguna vez ha tenido un problema de salud que la haya tenido postrada por un buen tiempo en la cama? Bueno, no, en la cama mucho tiempo no, pero he tenido problemas de un día, de 2 días, de esos que padece todo el mundo, ¿no? Ya, pero todo el mundo, pero nunca ha tenido usted un problema que diga, me siento muy mal, no puedo hacer nada. No, no tanto como eso. O sea, ¿ha tenido suerte en la vida? Suerte en todos los sentidos, hasta en ese. ¿Dios? Que no he tenido una ¿Cree en Dios, enfermedad. doctora? Sí, claro que sí. ¿Cree que Dios la ha bendecido? Es cierto, me ha bendecido. Sí. Sí. Pocos pueden decir, llegar a su edad y usted está bien de salud. Sí. Usted puede tener los achaques que tenemos cualquiera, incluso de mucho menos Así edad. creo yo, porque podría tener una enfermedad incapacitante, ¿verdad? ¿Y por qué se ha cuidado? Bueno, me ha tocado en la vida no ser una fumadora. Para empezar, yo creo que si eso hubiera tenido, probablemente había tenido las complicaciones del fumado. No he sido una bebedora, y si en el pasado tomaba unos cuantos traguitos en una fiesta, tuve una gastritis y eso me impidió seguir. Usted dijo ya, tiene la voluntad para decir, no tomo más. Yo no tomaba como vicio o algo así, en una fiesta me daban una copita. Correcto. Y en la comida, frugal. En la comida cualquier cosa. ¿Come cualquier cosa? Sí. Nada le hace mal. Yo creo que no solo lo que me provoca el problema del estómago. Y fíjese que en realidad ese problema de estómago me ocurrió por algo que algunas personas posiblemente ignoran que les puede ocurrir. A mí me dio una varicela. Ah. Una varicela que a cualquiera le puede dar, ¿verdad? Pero me dio y me produjo precisamente las lesiones de esófago y estómago, consecuencia de eso. Y de ahí derivó la gastritis. Pero desapareció la gastritis y yo ya quedé normal. Pero usted se cuida. Digo que hasta cierto punto sí, porque no. Usted se cuida y Dios la cuida, porque sí la cuida. Claro que sí. Ok, doctora, ¿qué se puede decir a los 95 años cuando se ha vivido tanto? Se ha vivido tanto y se tiene tanta experiencia acumulada, porque usted tiene una experiencia acumulada no solamente en El Salvador, sino que fuera del país, en contacto con muchísima gente. Usted es una mujer que no pasa sola. Yo me consta, digamos, que tiene una legión de amigos que la quieren mucho, que la acompañan, su hermana, sus sobrinos. No está sola. Hoy he tenido la suerte de que me han venido a acompañar incluso gentes que me quieren de otros lados y que vinieron, por ejemplo, una de mis exalumnas vino por un día para acompañar en estas fiestas y cosas de celebración que me han hecho. Entonces, he tenido a varias personas que vinieron para estar conmigo. Usted siempre tiene gente que la viene a ver, exalumnos y gente que hoy día está en puestos muy calificados de diferentes nacionalidades. Me recuerdo que una vez estuvimos juntos un día que era su cumpleaños en un canal. Y no paró de recibir llamadas telefónicas, y las llamadas eran de Alemania, de México, de España. Así fue anteayer. Así fue anteayer. Nos dejaban las llamadas hasta de madrugada. ¿Y usted mantiene contacto con todos ellos? Sí, lo mantengo. ¿Que conoció en su vida íntima, en toda la familia, nos queremos con todos y me recuerdan siempre este día de mi cumpleaños? Yo creo que es una confluencia de todos. Una de esas personas es famosísimo Salvador Moncada, que hace poco, años atrás, fue propuesto por el Premio Nobel y que es un científico de alta categoría, incluso actualmente miembro del Comité Científico del Vaticano, casado con una princesa belga, hondureño salvadoreño. Él es hondureño, pero se formó en El Salvador. Salvador Moncada fue su alumno, ¿no? El esposo es belga. La esposa es belga. La esposa es princesa belga. La princesa belga. Sí. Y la vino a ver. Viene todos los años a verla. Viene todos los años. Hoy vendrá a finales de diciembre. Estará con nosotros. Ya nos anunciaron la fecha que llega y todo. O sea que si la vienen a ver de tan lejos, de donde esté en cualquier parte del mundo,
es porque le tienen cariño. Sí. Significa que usted debe ser una buena amiga también. Vamos a ir al corte y vamos a continuar. Vamos a hablar, quiero hablar de, usted sabe quién fue ese tremendo muralista Diego Rivera, ¿no? Bueno, también fue amigo de la doctora. Vamos a hablar también de Diego Rivera. Ya volvemos. Navidad en un deseo. Canasta Premium, $15.75. Canasta VIP, $18.75. Consulta por más opciones al 2319-1745. Envío gratis. Vuelve la gran lluvia de pavos. Ven a Texaco y por cada $15 de consumo recibe un cupón con el que puedes ganar uno de los miles de pavos y combustible gratis. Texaco, seguimos brillando. Vuelve la gran lluvia de pavos. Ven a Texaco y por cada $15 de consumo recibe un cupón con el que puedes ganar uno de los miles de pavos y combustible gratis. Texaco, seguimos brillando. El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, apoya la innovación, la creatividad y la inclusión financiera por medio del programa Banca Emprendes, que acompaña a las personas emprendedoras en su proceso de formación, desde la idea de negocio hasta su consolidación empresarial. Llámanos al 2592-1100 o visita nuestro centro de atención ubicado en Alameda Roosevelt para conocer sobre el programa Banca Emprendes. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. No cambies lo mejor de El Salvador, nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento presentado por Banca On de Banco Agrícola, múltiples soluciones digitales. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Estamos hablando con uno de los salvadoreñas en general más importantes, diría yo, con mayor trayectoria y reconocimiento mundial. Ella es la autora María Isabel Rodríguez. Vivió un tiempo en México y vivió una época dorada, sobre todo del arte en México, Claro, que es la década de los 50, 50 y tantos, 55, hasta por ahí, digamos, sí. Donde Diego Rivera era el artista más reconocido, mexicano, el esposo de Frida Kahlo. Le habrá sonado, si usted no se acordaba de Diego Rivera, se acordará, digamos, que el esposo de Frida Kahlo. ¿Y cómo conoció usted a Diego Rivera? Lo conocí como conversábamos lo conocí en casa de unos amigos míos, por cierto alemanes, que me quisieron mucho y era mi segunda casa en México. Y digo, coincidentemente, Diego en ese momento dirigía con este compañero alemán una campaña maravillosa que era la campaña en favor de la unión de las dos Alemanias. Reunificación de las dos Alemanias. Reunificación de las En ese tiempo se estaba pensando ya en que se reunificaron. Sí. Costó mucho después para que Costó mucho después, pero 40 todo años. el grupo de intelectuales, ahí llegaban todos los, sobre todo que era la época del muralismo mexicano, ¿no? Del muralismo. Sí, y Pablo, entonces,
Diego Rivera era un muralista, y quizá el más importante, el más junto con importante. Siqueiros, que existió en América Latina. Sí, entonces esa casa, diría yo, hervía de hervía de intelectuales, conocimiento, de todo, ¿verdad? riqueza, de intelecto. De puro intelecto y sobre todo de artistas. Y entonces Diego a mí me quería mucho. ¿Usted era la única no artista? La única gente del campo de la ciencia, digamos, del campo yo trabajaba en el campo de cardiología, en ese momento me estaba formando como cardióloga, pero lo interesante del caso es que yo viví el entusiasmo, el discurso y todo lo que había alrededor de esa campaña, ¿verdad? Políticamente era gente muy clara de lo que significaba la unificación de los países. Entonces, Diego me quería mucho. Yo sentía que Diego me quería como que fuera la niña menor del grupo, ¿verdad? Así es que tuve esa suerte de estar muy cerca de ellos y de consiguiente de recibir el cariño y el calor humano. Usted tenía 30 años en ese tiempo, ¿no? O 20 y tantos. Sí, a pesar de eso. ¿Y Diego tenía unos 50, 60 sí, ya? Yo estaba mayorcito, como unos 60 ¿Sí? años. Sí. Y bueno, ¿cómo era Diego Rivera? El famosísimo Diego Yo Rivera. diría que un hombre maravilloso, con una personalidad tremendamente atractiva, un discurso que donde estaba Diego, todo el mundo sabía que estaba Diego ahí. Estaba hablando Diego, en donde él estaba hablando Diego. No paraba de hablar. Sí, mucha imaginación, hay que tener para ser muralista, hay que tener mucha imaginación. yo diría que sí, ¿no? Pero casi todos los muralistas han sido gentes espléndidas. Ajá. Sí. ¿Y conoció a Frida Kahlo? Sí la conocí, pero muy ligeramente. Ella estaba en sus cosas y Diego estaba en las suyas. Entonces, Frida no iba a estas reuniones que usted iba. No, Frida no iba. Pero sí la conoció. Sí, la conocí. ¿Cómo la calificaría? Una mujer maravillosa también. Una mujer bonita, hermosa. Sí, atractiva sobre todo, una personalidad francamente muy atractiva. ¿Ella tenía tanto intelecto como Diego Rivera? Posiblemente otro tipo de intelecto, ¿eh? Frida, como una personalidad muy atractiva, y como mujer yo creo que tenía otros atractivos, de una sensibilidad muy fina, y también dos personas igualmente inteligentes, brillantes, pero con distintas características. Uno no sabe si Frida era tremendamente hermosa o un poquito feíta. Para algunas personas... La sensación que uno tiene es, primero, da la impresión de una mujer que era buena moza, que era linda, pero que se dejaba ciertos pelitos por todos lados, que hacía, digamos, que se redujera. Realmente no se redujera, fíjese que yo creo que era una belleza diferente. ¿La exaltaba eso? Sí, yo creo que sí, pero que para algunas personas podía parecer un poquito... Sí, chocante. Chocante lo que tenía, pero la verdad es que su característica, su forma de expresarse y todo, borraban aquella cosa, hacían de ella una mujer atractiva. Sí. Doctora, ¿usted estuvo en la casa de Diego en Coyoacán? Sí, la conozco, sí. ¡Wow! Es una casa maravillosa. O sea, eso es parte de la historia de México, de América Latina, esa casa que tuvo Diego Rivera en Coyoacán, en una localidad cercana a la par de Ciudad de México, que hoy día es motivo de tours y está convertida en un museo, y ahí, digamos, está la historia no solamente de esa época del arte en México, sino que también de todo lo que hizo Frida por el feminismo, y además otra figura muy importante ahí, León Trotsky. Sí. ¿Conoció a Trotsky? No conocí a Trotsky, pero sé todo lo que hubo alrededor de Trotsky y lo que sucedió. Fíjense que hace poco estuve yo en México, estuve por Coyoacán, y me impresionó y me dio mucho gusto lo que ha ocurrido con la figura de Frida, porque fíjense que Frida la ha descubierto el mundo recientemente. Sí, claro. Recientemente. Ahora
ahí es una cosa increíble. El museo de Frida Kahlo es ahora una cosa maravillosa, pero hay cosas muy buenas en el Museo de México, creo que en Coyoacán hay una parte, pero en Chapultepec hay otra parte. Y yo estuve tratando de que quería conseguir unas piezas que estaban en un hotel, que eran de esas nuevas cosas que se han hecho de Frida. Y mire, era una larga cola, incluso de personas nacionales y extranjeras. Hay un busito como tren que llega y pasa a llevar a la gente. Yo llegué ahí. Pero, ¿usted fue ahí? Claro. Pero qué barbaridad. Es maravilloso. Es un fervor, ¿verdad? Es un fervor que se ha creado alrededor de Frida. En esa casa y en ese núcleo de amigos estuvo la historia del mundo, en una Unión Soviética que expulsó a León Trotsky, que León Trotsky tuvo la misma oportunidad de Stalin de manejar la Unión Soviética, terminó manejando Stalin y no Trotsky. Eran las dos grandes figuras en ese momento de la revolución bolchevique. Stalin toma el poder y se transforma en un dictador de lo que es en tiempo real la Unión Soviética, y destierra a Trotsky, que va a parar a México y se transforma, digamos, en un huésped de la familia de Diego Rivera. Sí, un gran mucha historia ahí, y obviamente a Stalin lo mandó a matar. Claro. Perdón, a Trotsky lo mandó a matar Stalin. Pero muchos creen que con la complicidad de Diego Rivera, su amigo. ¿Cree usted? Eso no pudo ser posible. Yo no lo creo. No estuve en el acto, pero lo creo. No lo creo. Era imposible. Diego era pero por supuesto era una época de espías. Era una época de... Y se supone que alguien se metió en el grupo. Sí, puede ser. Era el mundo en su peor momento, la Guerra Fría. Así era. Y así era. Y así eran las intrigas internas en los grupos, que todo el mundo dudaba de otro. Pues. Ahora todavía sucede, pero ya está un poco más disimulado. Doctora, usted ha vivido mucho, gracias a Dios, ¿ya? Y ha visto el mundo cambiar muchas veces y de muchas formas. ¿Cuál es su análisis que usted tiene? Usted era joven cuando le tocó la revolución bolchevique, cuando se transformó el mundo en una guerra fría entre las dos, bueno, la guerra mundial, el nacimiento de las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, después el derrumbe de la Unión Soviética, el derrumbe del muro de Berlín. Tantas cosas han pasado. ¿Usted cree que somos un mundo que va mejorando? Mire, esa es una pregunta que yo me he hecho internamente muchas veces. Yo pienso que hemos mejorado y hemos retrocedido. Tal vez a nuestra generación nos tocó vivir entusiasmos muy grandes de los grandes procesos revolucionarios que han ocurrido en el mundo. Pero también hemos visto retroceder esos procesos. Y cuando nosotros pensábamos, digamos, después de la guerra, quizás nos tocó vivir esa época muy interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda muy hastiado, muy amargado de la guerra. Y entonces se crean organismos que buscaban la unión de los países del mundo, buscaban una unidad, se tenía esa, y se pensaba en la ayuda de un país al otro, de la cooperación entre los pueblos. Y fue entonces que se crean los grandes organismos de colaboración, las propias Naciones Unidas, la propia Organización Mundial de la Salud, todos estos organismos, UNICEF y demás, surgen de ese momento. Entonces parecía, y hemos trabajado alrededor de una ilusión, de una época, de un mundo que nace de esas esperanzas. Y nace de esa esperanza pensando en las uniones, que la Unión Europea, que todas las uniones que se dan,
¿verdad? Nosotros mismos aquí en Centroamérica trabajamos intensamente en eso. Pero, ¿qué ha ocurrido luego? Ha ocurrido que cuando vemos Estados Unidos mismos, lleno de esperanzas, alrededor de ilusiones en procesos de cooperación, en procesos de unidad, y de repente vemos hoy aparece que Donald son Trump capaces de y aparecer corta una serie y que proyectos. pareciera que tuviera un odio a nuestros países, que pareciera que están buscando caminos para romper con esa lucha que nuestra generación le tocó, de lucha por la unidad, por la salud del mundo, por todos esos procesos que significaban mejoría del mundo en el futuro. De manera que tal vez estamos esperando en este momento un nuevo vuelco de las cosas. Si algo ocurriera en Estados Unidos, en otros lados, que volviéramos a vivir otro momento de ilusión, de que nuestro trabajo llevara a un mundo mejor. ¿Será que no me ha hecho tan bien las cosas, doctora? ¿Será que el aparecimiento de una figura como Donald Trump, que no viene a ser más que un fenómeno en todo el mundo del aparecimiento de líderes mediáticos que no necesariamente tienen ideología, que no necesariamente tienen un pensamiento sustentado, sino que aprovechan una situación aparentemente donde las instituciones y los partidos políticos entran en descrédito y aparecen este tipo de liderazgos que pueden hacer retroceder muchas cosas? ¿Será que nosotros tenemos la culpa? Hay un contexto en que se dan estos procesos que en el caso del mundo actual, en que priva el poder económico, en que está pesando sobre todo el factor económico sobre el factor social. Entonces vemos esos procesos que incluso crean esos líderes mediáticos a que usted se refiere y que no dejan ya prosperar líderes que pudieran ir hacia la mejoría de un mundo como el que quisiéramos, ¿no? Bueno, lo mismo que pasa en Estados Unidos está pasando o ha pasado en otros países del mundo. O sea, es una moda mundial. Ahorita lo estamos viendo mucho en la ilusión que había alrededor de varios líderes suramericanos. Usted lo ve que lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Brasil, es grave y nos está dando indicadores de un mundo... Pero por eso digo, ¿se habrán equivocado? ¿Habrán las instituciones equivocado? Muchos líderes latinoamericanos hoy no están producto de la corrupción. También. Bueno, es otro elemento que está contribuyendo a la división en el mundo. Vamos al corte y vamos a hablar inmediatamente sobre El Salvador. Ya volvemos. Con tan poquito, se puede hacer mucho. Tu pedacito no es solo la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Tu pedacito contribuye a la salud, ha llevado alegrías y da trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado. Con tu ayuda, logramos mucho. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia. Jugando con propósito. Yo soy salvadoreño, me levanto muy temprano como todos mis hermanos a trabajar para progresar. La red de cooperativas Fedecases te abre las puertas hacia las metas que te propongas por medio de nuestros créditos, uso de remesas y cuentas de ahorro. Acércate y asóciate en cualquiera de nuestras más de 100 agencias. Red de cooperativas Fedecases, más de medio siglo contigo.
La reforma integral de pensiones es un acuerdo de nación que contó con el consenso de todas las fracciones legislativas para el beneficio de los trabajadores salvadoreños. La reforma integral de pensiones te asegura el pago de una pensión de por vida, con mejor rentabilidad y más beneficios. Un acuerdo de nación para una mejor pensión. Asafondos. Este segmento gracias al sistema FedeCrédito. Pídele a tus familiares y amigos que cuando envíen tus remesas familiares soliciten que las recibas en el sistema FedeCrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del sistema FedeCrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, vamos al entorno nacional y obviamente hablamos de crisis en el mundo y obviamente El Salvador también está viviendo una crisis. Esto se evidencia no solamente porque tenemos partidos políticos en este momento con menos crédito que antes, hay un descrédito que está afectando a los partidos políticos principales del país, lo señalan todas las encuestas. Tenemos un expresidente preso, el presidente que la tuvo usted, ministra de Salud, está exiliado, o sea, vivimos claramente una crisis. Y usted y muchos creen que esto es para bueno, o sea, la mayoría de la gente piensa que se está aplicando justicia y que esto es conveniente y que hay que caerle duro a los políticos, sobre todo a los políticos corruptos. ¿Estamos avanzando en ese aspecto? Pienso que es interesante, pero que si nosotros en un momento dado comparamos la situación de El Salvador, es para preocupar determinadas cosas, pero hay varias cosas en las que todos y cada uno somos corresponsables, digamos. Hay problemas que El Salvador vive y diría yo que todos estamos interesados en que haya una dirección del país que impulse y que lo hemos logrado en ciertos aspectos, pero que todos quisiéramos el trabajo de un mundo mejor, ¿verdad? Cuando nosotros, en mi época de trabajo intenso en salud, creímos mucho en la unidad centroamericana, que Centroamérica entera iba a impulsar a todos y cada uno de nuestros países para favorecer el desarrollo de los programas de acuerdo con las necesidades de todos los países. Es decir, que no iba a haber egoísmo entre los países, que iba a haber entendimiento. Y realmente creo que no lo hemos logrado. Hay algunos elementos que yo siento que quisiera contaminar a mis compatriotas de algunas cosas. Yo pienso que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, me duele enormemente, y lo puedo decir aquí con usted, el que haya una ignorancia completa y un desconocimiento de la labor que el presidente de la República realiza. Yo respeto y quiero mucho al presidente. El presidente Sánchez Serén. Y vivo el esfuerzo que ese hombre hace, el trabajo que realiza y que es ignorado. Entonces, que no es reconocido. Pero es ignorado porque él tampoco sale mucho, no da entrevistas, muy poco dado a los medios, no se deja entrevistar. Ahí es donde vamos, ¿verdad? Que es posible que falte a su alrededor un aparato que lleve lo que este hombre hace, piensa y realiza a todos los demás. Entonces surge una situación que también contribuye
a que el país en un determinado momento no avance, no crezca y no desarrolle lo que debería desarrollar. Es la tremenda polarización política que existe en la propia Asamblea Legislativa, ¿no? En donde muchas veces no se aprueban cosas que deberían ser básicas, esenciales para la vida del país, y que no se aprueban simplemente por diferencias políticas. Entonces, yo pienso que con todas las grandes dificultades que este país tiene, económicas, podía crecer mucho si lográramos que en un determinado momento haya cierto grado de unidad, que desaparezca esta polarización que tanto daño está haciendo al país. Para nadie en duda que usted es una mujer de izquierda, claro. Siempre ha sido muy definidamente de izquierda, claro. Y yo no sé si militante del partido FMLN. En este momento no, militante no, pero quiere mucho al partido FMLN. Claro, seguro que lo respeto. ¿Usted le hace alguna autocrítica, le hace alguna crítica al partido FMLN en un momento determinado donde el partido no está gozando mucho del beneplácito de la población y que mucha gente incluso que votó por el FMLN o gente, digamos, de izquierda reconocida, creen que el partido FMLN ha engañado y que no ha hecho lo que debe hacer y que se ha aburguesado y que no es el partido por el cual que antes fue guerrilla y muchos lucharon? Bueno, mire, yo diría que los partidos tienen aspectos que se pueden ser críticos y que pueden contribuir en un determinado momento. Esa crítica que se le haga al partido puede servir incluso para su recomposición o una orientación. Pero pienso que no soy yo la persona que va a hacer en este momento una crítica al partido. ¿Por qué? Porque pienso que yo puedo discutir, hablar directamente con el partido y no dar elementos que en este país van a ser utilizados para golpear el partido. ¿Y usted ha hablado con gente del partido y le ha dicho, eso no me parece? Yo cuando haya algunos asuntos se los digo. Y es escuchada, bueno, usted es respetada, y no creo que a alguien le pueda faltar el respeto. Espero, muchas veces uno cree que lo escuchan, incluso sus propios parientes y niegan lo escuchan. ¿Así? Pero, digamos, ¿cree que el FMLN ha cumplido? Bueno, mire, yo creo que ha cumplido funciones importantes. El país tiene que hacer un análisis de las cosas que ha cumplido y las que no ha cumplido. Yo creo que si hubiese una oportunidad para sentarse juntos, gentes que son o que somos afines al partido y personas que no lo son, deberíamos de construir una agenda que nos permitiera hacer una crítica sólida y que pudiera contribuir precisamente en beneficio del partido. Pero esas cosas no las hacemos como una crítica para destruir, no una crítica para... Sí, pero también hay un hacer del partido, hay un hacer del gobierno, son 8 años donde el FMLN ha estado en el poder y mucha gente hace un balance y dice, no es un balance bueno. No es un partido que haya hecho algo diferente y extraordinario. Básicamente ha hecho lo mismo que han hecho otros gobiernos y muchos dicen y lo ha hecho con menos capacidad. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque yo he sido parte del gobierno de ese partido en la época que me tocó a mí ser ministra de Salud, y yo voy aquí a defender una situación casi en la que está envuelta mi posición personal, porque fui miembro de ese gobierno, y le puedo decir que lo que se hizo aquí en el campo de la salud difícilmente ha sido hecho por otro gobierno o por otro país. Pero tal vez no es suficientemente... ¿Y sus políticas siguen? ¿Cómo? ¿A sus políticas se le ha dado continuación? Bueno, ha habido una declaración de parte del presidente y de parte de la ministra de Salud actual de que las reformas siguen. Valdría la pena. Mucha gente se queja de la atención en salud, de la falta de cama, de la falta de medicamentos y evalúan mal el sistema de salud del país.
hay que dar una explicación a qué se debe, por ejemplo, la falta de medicamentos. La ministra, yo estoy segura que está en condiciones de hacerlo. En ocasiones, la falta de medicamentos puede deberse realmente, puede ser, no tiene que ver con eso la política que el gobierno desarrolla, sino las dificultades que en un determinado momento hay por funcionarios que a veces no cumplen, por procesos administrativos que no funcionan, pero además a veces no se valora adecuadamente las razones por las cuales ocurren a veces esas fallas. Yo creo que falta una adecuada comunicación, una adecuada información de lo que está pasando y por qué están pasando ciertas cosas. Y ahí se... Doctora, usted no hace mucho, en marzo del 2015, bueno, no ha pasado un tiempo ya, marzo del 2015, dijo que estoy trabajando en el proyecto de mi vida y dijo que estaba trabajando en escribir sus memorias, que recogerá sus grandes triunfos y fracasos. ¿Y ha seguido escribiendo? Casi puedo decir que fui una mentirosa en ese momento, porque en ese momento lo estaba haciendo, pero no me duró mucho, porque entré a envolverme en otro proceso. Entonces, estoy convencida de que eso lo debo hacer, pero me doy cuenta que el tiempo está pasando y que ya no me va a quedar tiempo para hacerlo, pero lo voy a empezar de nuevo. ¿Por qué no le va a quedar tiempo? ¿Porque va a tomar otro proyecto? ¿Por qué? Porque ya los años me están pasando y ya no hay tiempo para lograr lo que estaba pensando hacer. Pero lo ve como una necesidad hacer, dejar por escrito algo de toda su experiencia. Se lo debo al país. Se lo debo al país y se lo debo al mundo. Porque yo soy de las personas que creo que he tenido la suerte de que en mi formación y en mis realizaciones ha intervenido mucha gente, y sobre todo las condiciones de mi propio país y de todos los países en donde he trabajado. Yo a veces pienso que somos injustos calificando a los países como un país bueno o un país malo. No, es que en todos hay gente tanta cosa buena. Da buenas cosas para los países. Bueno, vamos al corte, volvemos ya con sus preguntas y comentarios. Esta ha sido una entrevista con mi amiga, con alguien que yo admiro muchísimo, la doctora María Isabel Rodríguez, la salvadoreña más universal. Ya volvemos. Navidad en un deseo. Canasta básica $7.99. Canasta Doña Blanca $11.99. Consulta por más opciones al 2319-1745. Envío gratis. Más empresa, más inversión, más empleo. Generemos oportunidades de empleo de calidad y condiciones para emprender. ANEP te invita a la 17ª edición de ENADE 2017, Empleo y Desarrollo, con la conferencia magistral de Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. Participa este 13 de noviembre en el Hotel Sheraton Presidente, a partir de la 1:30 de la tarde. Mayor información al 2209-8300 o en redes ANEP. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, y estaba negociando con la doctora porque me invitó a su casa. Y yo le digo, ¿puedo ir con una cámara
para mostrar, porque la doctora tiene en su casa no solamente cuadros valiosísimos, sino que cosas de mucho valor y mucha historia. Todos han sido regalos, ¿no? Todos son regalos de buenos amigos. Vamos, Francisco Bonilla, aquí dicen los amigos televidentes. Un placer saludarles. Buenas noches. Es una lluvia de halagos y algunas preguntas que tienen los amigos televidentes para la doctora Rodríguez. Armando Grande comenta, qué maravilla de mujer, plantea Guillermo Miranda, dice, pregúntele a la doctora sobre el doctor Rodolfo Paniagua, ya fallecido, al que ella ayudó a prepararse. Dice Adrián Escobar, le dedico un pensamiento del libro El Principito a la doctora. Ella no es una simple rosa, es única en su tipo en todo el universo. Gracias por todo lo que le ha dado la Universidad de El Salvador y al país, mi generación y las venideras le agradecen. Víctor González dice, doctora, usted es la mujer más universal de las salvadoreñas. Estoy feliz por haber coincidido en la época suya. ¿Qué opinión tiene del doctor Elmer Huerta, el peruano? Le consulta. De Mauricio Orellana, el comunicador, dice, doctora, ¿qué consejo le daría a quienes aspiran a gobernar nuestro país para que los jóvenes tengan un mejor futuro? Saludos y mi admiración. Oscar Manuel Batra dice, felicidades, excelente programa, trayectoria y ejemplo de la doctora Rodríguez merece reconocimiento público. Desde la cuenta oficial de Casa Presidencial dice, saludamos a la doctora María Isabel Rodríguez, heroína de la salud pública de las Américas. Dice Kevin Ábalos, solamente qué increíble verla ahí con 95 años, admirable. Héctor dice, qué lucidez, qué retentiva, qué inteligencia y preparación. Mis respetos y estimas a la doctora María Isabel Rodríguez. Dice Filomena, ¿como quién, doctora? ¿Algún ejemplo en particular le piden sobre lo que dijo que hace falta alguien que comunique más lo del señor presidente? Por tiempo solo leemos lo que dice Vinicio Rubio. Somos prisioneros de la corrupción, que es cáncer que consume nuestro país y genera marginación, odio y pobreza. Una referencia le pide al tema de la corrupción. Vamos entonces a volver al estudio. Bueno, hay algunas preguntas personales sobre el doctor Paniagua, el doctor Elmer Huerta. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, voy a contestar. He tomado algunos datos, le agradezco mucho. No soy merecedora de tantos elogios, pero en fin, gracias por todo. Yo le diría que para mí uno de los golpes más fuertes que he tenido en la vida ha sido el fallecimiento del doctor Paniagua. Rodolfo Paniagua fue un médico salvadoreño, tal vez no bien estimado, muy bien conocido, que había trabajado conmigo pensando que si algún día yo llegaba al decanato de la Facultad de Medicina, él iba a ser mi mejor apoyo. Y él soñó con eso mucho tiempo. Yo le decía, no, si yo no estoy pensando en eso. Pero él trabajó mucho conmigo en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Entonces él fue con una beca, inmediatamente que se había graduado, fue con una beca a Londres. Y tenía un lunar, recuerdo, cerca del labio, y que cuando lo estudiaron allá, resulta que era un cáncer. Y fue una cosa, pero invasiva, que se desarrolló rápidamente. Lo recuerda con cariño. Y recuerdo de una de las, me escribía con mucha frecuencia, y una de las cartas que me escribió, me decía, doctora, me duele tanto este proceso que me ha ocurrido, porque no voy a poder cumplir con el deseo de ser, con el deseo de ayudarla. Yo hubiera querido colaborar con usted en estos momentos, ya entonces yo estaba electa como decano. Entonces a él le dolía mucho no venir a ayudarme. Claro. Y él, bueno, murió acá porque regresó. Los últimos días de su vida los pasó acá, pero ya en la última fase de su... Ese era Rodolfo Paniagua, un hombre Huerta, que doctora, quiso a su país. El doctor Huerta continúa dando apoyo, diría yo que a América Latina, en su especialidad, y es un tipo de todos mis respetos y que está ayudando mucho a distintos países de la región. ¿Qué consejo le daría a quienes quieren el día de mañana gobernar El Salvador? Yo diría que despojarse de todo sentido de pertenencia
de acumulación de despojarse de cualquier signo de odio o de reacción en contra de los demás. Pensar en un Salvador próspero, saludable, educado, y luchar al lado de los otros por conseguir que este país crezca con todas esas características. Este país merece que lo eduquemos mejor, merece que lo hagamos saludable. Y ese mensaje yo lo daría mismo a la Asamblea Legislativa, que hay campos en del presupuesto de este país, no es un presupuesto de este país, que merece una atención especial, que le copiemos un poquito a lo que está pasando en África con los economistas africanos de alto nivel, pero de muy alto nivel, que llegaron a la conclusión de que habría dos rubros del presupuesto para un país subdesarrollado o pobre, como son muchos de los países africanos, y que hay dos rubros que deben de tener prioridad. Ellos dicen, hay dos rubros, y el tercero comprende todo lo demás, pero los dos rubros que deben de tener alta prioridad en el presupuesto y ocuparían los primeros 2/3 del presupuesto, sería salud y educación. Entonces, si pensáramos en eso mismo en la Asamblea Legislativa, le daríamos a estos sectores el presupuesto que realmente qué mejor necesitan. ejemplo que Costa Rica, que es un país, el Así país es. más avanzado de América Latina y Sí. ha tenido exactamente la política que usted dice. ¿Qué hace falta para comunicar más? Preguntó alguien. ¿Qué ejemplo usted pondría para comunicar más la labor del gobierno? Pues yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que tener es el convencimiento y el entender lo que significa lo que se está haciendo y lo que está pasando y lo que una persona como el presidente de El Salvador está tratando de hacer. Yo le reconozco, le admiro por sus esfuerzos y me duele cuando veo que se le critica de una forma tan dura, tan falta de entendimiento de lo que está pasando. Bueno, a todos los presidentes políticos se les critica fuerte. Por eso, pero debemos diferenciar Somos de muy presidente duros. a presidente. Bueno, gracias a la vida. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Que me ha dado tanto. Bella canción, ¿no? Felices 95. Igualmente. Gracias a la vida. Qué lindo. Que me ha dado tanto. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches. Mañana conversaremos con el señor Canciller de la República, Hugo Martínez. Muchas gracias, doctora. Perfecto distingo. Gracias a ustedes. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios